Sin duda estamos viendo y cubriendo en EMOL distintas contingencias en todo el mundo, lo que sucede en Ucrania con Rusia, pero no hay que nunca olvidar que de telón de fondo a esto, también a la pandemia, seguimos teniendo un escenario que es tremendamente preocupante y que es la crisis climática. En medio de ese contexto, que nos acompaña todos los días, se dio a conocer un nuevo informe del IPCC. Vamos a estar conversando en detalle de qué se trata con una de las investigadoras que participó en la redacción del informe. Me refiero a la académica de la Universidad de Chile, también investigadora del Centro de Ciencia, el Clima y Resiliencia, el CR2, Paulina Aldunce. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida a MOL TV. Buenos días todavía sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días todavía. Y sí, Paulina, bueno, entre todas las cosas que estamos viviendo, a veces uno se le olvida que la crisis climática sigue ocurriendo, hay que tomar medidas al respecto, y qué mejor que tratar de darnos esa cuota de realidad con esta entrevista. Por favor, cuéntenos un poco qué es lo último que dice este nuevo informe del IPCC, en qué se diferencia también de los que ya habíamos tenido con anterioridad. Ya, primero que todo me gustaría darte un poco un contexto. Este informe fue basado en la lectura y análisis de más de 34.000 artículos científicos. Esa es una señal clave que lo que presenta este informe es inequívoco. La información que se presenta es inequívoca, es irrefutable, porque es basado en la ciencia y nunca, sin precedente, algo se había escrito con 34.000, basado en 34.000 artículos científicos. Eso es lo primero. Y casi 1.000 autores, de los cuales los autores líderes eran 270, pero incluyó a 900 y tantos autores, entonces de todas partes del mundo. Eso es importante mencionar como contexto para poder, ¿no es cierto?, con toda propiedad poder darte toda la información que te estoy dando. Claro, Eh, me imagino también, Paulina, y antes de seguir, que sí, decir estos números y decir que son 34.000 informes los que están detrás, en el fondo hace que esto sea irrefutable. irrefutable. Y también ahí preguntarle si se han visto en la necesidad de tener que acumular y en el fondo tener de respaldo toda esta evidencia científica, porque hay personas o hay autoridades que todavía siguen quizá negando el cambio climático. Claro, eso por una parte. El IPCC ha sido fundamental en darle la posición que realmente se le tiene que dar al cambio climático. Y a cada vez los negacionistas son menos, porque en el fondo, ¿cómo vas a refutar algo así? Este es el reporte del grupo 2, pero el reporte del grupo 1, que es la ciencia básica del clima, también se basó en más de 14.000 reportes científicos o artículos científicos. Entonces, muy importante porque se puede decir con propiedad los resultados y nadie puede negarlos, digamos. Entonces, y eso es relacionado al principal mensaje del reporte, que es que el cambio climático es una amenaza real a la sociedad y a la naturaleza, y que cualquier acción o cualquier retraso, o sea, en el fondo, que hay que actuar ahora si queremos tener un futuro. Entonces, decir algo tan impactante como esto, y que está respaldado, perdón, por 34.000, más de 34.000 artículos científicos, es una llamada de atención tremenda a la urgencia, a la emergencia, a la severidad. Entonces, poder decir esto con esa base es muy importante, porque el que no haga caso o no tome en consideración que es nuestra última oportunidad, después va a tener que enfrentarse a quien tenga que enfrentarse, porque aquí la advertencia es clara. Paulina, y ahora sí, en los principales resultados de este nuevo informe, ¿qué es quizás lo más novedoso, más allá de, claro, estos titulares que nos dice que de una u otra manera remecen y llaman a la acción inmediata? Claro, una de las cosas más importantes es describir distintos tipos de riesgos contra el clima, ¿no es cierto?, asociados al clima. Y en ese sentido, el reporte dice que hay entre 3,2 a 3,6 billones de personas que están altamente vulnerables al cambio climático, la mitad de la población. Entonces también ahí hay otro empujón a la acción, ¿no es cierto? Y bueno, la adaptación, que es cómo se ajusta, ¿no es cierto?, la sociedad y también los ecosistemas al cambio climático. En términos de adaptación, otro mensaje importante es que hemos avanzado en la adaptación, pero que hay un tremendo vacío o puente, más vacío que puente, entre la adaptación que se está llevando a cabo y la necesidad. Hay un vacío importante.
Y también se reporta que ese vacío se presenta principalmente en los países más vulnerables o en las porciones de la población más vulnerable, que en general, no siempre, pero mayoritariamente son poblaciones con menores recursos. Y por eso se hace un llamado a la equidad. No vamos a poder adaptarnos si no nos hacemos cargo de esa población más vulnerable. Y eso pasa por políticas públicas que se enfoquen en la reducción de la pobreza y en la equidad. Entonces, no es una cosa romántica de que tenemos que tener más equidad, o que es una cosa concreta. Si queremos lograr un mundo que se sepa adaptar, tenemos que enfocarnos, bueno, en todos, pero con un especial énfasis en esas poblaciones. Paulina, vamos por parte. Por ejemplo, cuando usted nos dice que el 50% de la población, uno de cada dos seres humanos en este momento, es vulnerable y ya quizás está viviendo las consecuencias del cambio climático, ¿qué tipo de efectos son esos? Son los que ya podemos ver. Uy, mira, impactos en la naturaleza, por ejemplo, es la muerte masiva de especies, tanto de animales como de vegetales, bosques enteros que se han perdido, miles de hectáreas. La pérdida de coral es una cosa, se han perdido una cantidad de corales en el mundo por algo que se llama blanqueamiento, que ocurre en un periodo de horas. El coral se muere. Y esto es debido al alza de la temperatura, pero principalmente también a la acidificación de los océanos, que es una consecuencia porque aumenta el CO2 en la atmósfera y esto de alguna manera permea en los océanos. También hay efectos importantes en la seguridad alimentaria y hídrica, que eso es terrible, digamos. Otro de los impactos importantes es en los recursos naturales, y esto también se asocia, y no es solo, porque el cambio climático también no es algo que tú puedas aislar siempre, sino que también se asocia a otros tipos de comportamiento e impactos que tenemos. Entonces, el abuso en el uso de los recursos naturales también hace que se pierdan, se afecten los recursos naturales. Y ahí tiene una relación directa con, por ejemplo, porciones de la población que son pequeños agricultores, pescadores artesanales, poblaciones indígenas, que son los que tienen su medio de subsistencia directamente asociado a los recursos naturales. Y ahí es súper complejo. ¿Por qué? Bueno, porque además de que pasan por un estrés tremendo, se les acaba su medio de subsistencia. Hemos tenido, y perdón que te lo diga tan así de frente, suicidios de pequeños agricultores en el norte de nuestro país por problemas hídricos, pero también las personas que trabajan con los recursos naturales tienen un sentido de pertenencia muy fuerte con la naturaleza. Y cuando ellos tienen que migrar porque se les acaba su sustento, generalmente migra el hombre, la familia se separa y generalmente cuando migran, el problema es que llegan a lugares donde ya no están tan cercanos a la naturaleza. Entonces no es solo la destrucción de su medio de subsistencia, es la migración con los efectos que tiene psicológico por la separación de la familia y es el desapego a lo que ellos aman, que es la naturaleza, que está asociada a los recursos. Lo mismo pasa con las poblaciones, los pueblos originarios también. Muchas, te podría decir tantos otros impactos, los eventos extremos, las inundaciones, el Paulina, aumento de... claro, uno la escucha también, uno de una u otra manera está expuesto siempre a la cantidad de noticias que son de Chile, pero también del mundo entero, respecto a los efectos que está teniendo la crisis climática en todo el mundo. La crisis hídrica, o sea, uno puede ver cómo no está lloviendo como antes, cómo se secan los ríos, y eso pasa todos los días. Cuando Sí. ustedes hacen estos informes, se juntan con los científicos, con los investigadores, ¿qué conversan respecto a generar conciencia? Porque me imagino que dentro de este escenario, al final, el poder superior o el gran poder lo tienen las personas individualmente, más allá de los gobiernos, y pareciera que no existe esa conciencia generalizada de que hay que hacer un cambio. Entonces, ustedes como académicos, como expertos, científicos, ¿cómo ven esta situación? Mira, la verdad es que es súper importante lo que tú estás diciendo. En el lanzamiento del informe, cuando habló el presidente del IPCC, una de las cosas que dijo claramente fue que cada acción, cada segundo y cada uno de nosotros cuentan en esto, ¿ya? Entonces aquí nadie se puede bajar. El problema es que, ¿por qué la gente, el individuo, el ciudadano a pie, en su rol de individuo, no en su rol de gobierno, qué sé yo, no se sube a esto? Es porque finalmente no hay una información tan clara y tan directa.
¿te fijas? Es súper importante poder traducir lo que se publica científicamente a un lenguaje más accesible a cualquier persona, digamos. Cuando la gente tiene información, y el cambio climático no es algo así que está en las nubes, que está sucediendo y a alguien le está sucediendo, pero cuando las personas saben, mira, esto es el cambio climático y así te impacta y te va a impactar, ahí la persona hace un cambio. Y ahí viene la segunda etapa, así te puedes adaptar. Estas son las posibilidades. Entonces hay que hacer un mayor esfuerzo en poder traducir y difundir esta información. ¿Te fijas? Y lo otro que es muy importante, que decía el reporte, es que no solo, o sea, la importancia del reporte es que pone mucho conocimiento científico disponible para la sociedad y para la toma de decisión, ¿ya? Entonces, aquí es muy importante también pensar que a nivel individual es muy importante a nivel local. Otro de los mensajes importantes del reporte es que no sacamos nada con hacer políticas internacionales, nacionales, sino que tenemos que ir al nivel local y que hay que reforzar mucho la adaptación a nivel local. Porque es la persona en el territorio la que está expuesta al impacto del cambio climático y la que está en la primera línea de adaptarse y responder. Entonces, si no trabajamos con estas personas, no vamos a sacar nada. El gobierno por sí solo no puede hacer la pega. O sea, todos nosotros contamos y hay un montón de cosas que podemos hacer. Claro, también ahí me imagino que uno entra al final en otro debate que es, hay que partir por cada uno, pero también cuando uno ve que distintos países no están comprometidos con el cambio climático o no son parte, por ejemplo, de las últimas cumbres medioambientales, uno dice, ¿por qué tengo que hacerlo yo si estos países siguen contaminando? Entonces, claro, uno entra al final en este círculo vicioso donde podríamos terminar en la inacción. Claro, mira, ahí, y qué bueno que me lo preguntaste, porque hay un dato que yo siempre doy que me parece muy interesante. Chile aporta un 0,3% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, yo he escuchado a gente que dice, pero ¿por qué nosotros nos tenemos que sacrificar con esto, impactar en la economía, si aportamos tan poco? Bueno, la sumatoria de todos los países que aportan menos de un 1% es un 25% de la emisión. Si todos los que aportan menos de un 1% se bajan, imagínate a dónde llegaríamos. Y por otra parte, nosotros, y en el informe se empuja el desarrollo resiliente al clima. No hay que ver siempre que en el fondo es económicamente y socialmente tan terrible trabajar en un clima, en un desarrollo resiliente al clima. Hay que trabajar hacia eso, no nos queda otra alternativa. Y realmente hay alternativas que también económicamente son muy factibles. No es todo poner plata y perder plata y un montón de recursos económicos, ¿no? El desarrollo puede ser más resiliente al clima y más sustentable. Lo que pasa es que tenemos que transformarnos y cambiar, y ahí está la clave, en el fondo, que tenemos que atrevernos a hacer las cosas distintas. Paulina, ya ahí para ir poniendo la pelota en el piso, usted al comienzo de la entrevista nos decía, tenemos que actuar ahora si queremos tener un futuro. ¿De cuánto es ese futuro? ¿De cuánto tiempo estamos hablando que tenemos todavía para ralentizar esta situación, entendiendo que el cambio climático ya no lo podemos revertir? No lo podemos revertir. Y no lo podemos revertir y además va a seguir aumentando muchos años porque los gases de efecto invernadero que ya están en la atmósfera no permanecen un día, permanecen dependiendo del gas mucho tiempo. Entonces, aunque hoy día paramos las emisiones, igual va a seguir aumentando la temperatura. Ahora, estamos hablando de 2 años. 2 años. Se espera que en las próximas 2 décadas lleguemos al 1,5. Hemos calentado la atmósfera en 1,1, nos quedan 0,4. Si no se hace una reducción así de grave, si es que es terrible, si no se hace una reducción profunda, rápida, efectiva de los gases de efecto invernadero en los próximos 2 años, por seguro vamos a pasar el 1,5, lo vamos a pasar. Entonces, nuestra apuesta es que tenemos que trabajar ahora en contexto de pandemia, en contexto de guerra, en contexto de lo que sea, para poder, si es que llegamos, que vamos a llegar al 1,5, que sea temporalmente y que podamos volver bajo el 1,5 lo antes posible. Y un mundo bajo un 1,5 es otro mundo, otro mundo. Ahora, en ese sentido, haber puesto el límite humano que vamos a llegar al 1,5 es un límite antojadizo, si tú puedes, si quieres decirlo. ¿Por qué? Porque es algo fácil de recordar, etcétera. Pero el límite de muerte de especies, de afectación a la población,
hay muchas cosas que ya pasaron su límite, que no necesitan llegar al 1,5 para que se extinga una especie. Entonces, la urgencia no es siempre mirar al 1,5, es mirar el daño que estamos haciendo hoy día. Y un mundo por sobre ese 1,5, Paulina, ¿cómo sería? Muy, muy difícil, muy difícil. Sería un mundo en que vamos a tener menos disponibilidad de alimentos, menos disponibilidad de agua, que van a haber más migraciones, que van a haber más eventos extremos que producen desastre, pero va a ser un mundo con la esperanza de que, basado en la información científica que se está entregando, que va a ser un mundo que tenga más conciencia, por lo tanto haya trabajado más en adaptación y más en transformación. Entonces, si proyectáramos lo que estamos haciendo en términos de adaptación y transformación hoy día a un 1,5, es un desastre, con impactos incontrolados, etcétera. Pero la esperanza está que con el conocimiento científico y la toma de conciencia, aunque lleguemos al 1,5, estemos más adaptados y más transformados y preocupándonos del nivel local, de los pueblos originarios, de la equidad, en todas sus formas. Entonces, hay que jugarse por la esperanza. O sea, yo cuando tengo clase con mis alumnos, imagínate hacer clase de esto, puedo sacar a los cabros todos deprimidos, pero la idea es que no hay que paralizarse, no hay que culparse, no hay que tener miedo, hay que tomar esto como una responsabilidad y decir, ok, ya hicimos esto, la humanidad ya hizo esto, pero agarremos esto y miremos al futuro con esperanza y vamos a hacer cosas y cambiemos, porque si no, realmente el 1,5 nos va, es devastador. Tomando un poco lo que usted decía, esto que al final los alumnos podrían salir deprimidos de la sala de clase después de escucharla, mi pregunta es cómo entablar o cómo dejar esto fijo en la agenda del día a día de todos los países, cuando paralelamente estamos viviendo una pandemia del coronavirus que todavía no se acaba, ahora estamos expuestos a esta posible, ojalá no, tercera guerra mundial entre las potencias, y claro, el telón de fondo siempre es la crisis climática, pero ya no ocupa los titulares principales. Entonces, para la comunidad científica, ¿cuál es el desafío ahí que usted ve? ¿Cómo se logra eso? Bueno, mira, la verdad es que también se ha estudiado mucho que, bueno, la sociedad cambió para siempre debido al COVID, cambió para siempre. Y el COVID va a disminuir o va a ser manejable en algún momento. Y la oportunidad de volver después del COVID en términos de políticas públicas, en términos del tipo de trayectorias de desarrollo, es una oportunidad tremenda para volver y mirar un desarrollo resiliente al clima, que es lo que te decía anteriormente. O sea, aquí la oportunidad es, ok, tenemos que cambiar y ya cambió porque el COVID hizo, tenemos otra sociedad. Bueno, ¿cómo nos vamos a recuperar del COVID? Considerando el cambio climático. Entonces, es una oportunidad, es una oportunidad. O sea, el COVID, con todo lo terrible que ha sido, emerge oportunamente, de alguna manera, un quiebre en la sociedad del cual tenemos que reconstruir, y en esa reconstrucción metamos en la preocupación climática y ambiental. Paulini, para cerrar, ¿cuál cree que va a ser el principal desafío en materia medioambiental para el futuro gobierno, que ya no queda nada para que asuma? Uy, ambiental o de cambio climático. Son Cambio varios. climático, cambio climático. Cambio climático. Yo creo que es en términos, Chile ha avanzado mucho en términos de mitigación, es decir, de reducción de gases de efecto invernadero. Pero tiene que poner, yo creo, sería muy bueno que pusiera más énfasis en términos de adaptación y no tener miedo a la transformación. Aunque la transformación suena como algo terrible porque es transformarse, es cambiar, no es tan compleja, la verdad. Así es que yo creo que un llamado a la transformación es importante, a transformarnos como individuos, como sociedad, como políticas públicas, como relaciones, como estructuras sociales. Claro, grandes desafíos va a tener el futuro gobierno. La futura ministra Maysa Rojas, también investigadora científica que ha participado del IPCC. Y además, que hasta antes de ser nombrada ministra, era la directora del Centro de Ciencias y Clima en la Resiliencia. Además, bueno, vamos a conversar con ella sin duda una vez que asuma de cuáles van a ser los desafíos. Paulina, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchísimas gracias a ustedes por dar la oportunidad de hablar este tema y difundirlo, de verdad. Claro, a todos nos convoca, de una u otra manera. Paulina, de nuevo, muchas gracias, muchas gracias, y a todos ustedes que nos están viendo, los invitamos a quedarse junto a nosotros informándose en emol.com.